Buenas noches, alumnos. Estamos acá en una nueva clase virtual. En este caso, los voy a introducir en los modelos de terapia sistémica, que es el contenido que vamos a empezar a ver en la unidad 5, y específicamente en la escuela de Palo Alto, que todo esto lo van a encontrar en el módulo que he elaborado para desarrollar este tema y que lo tienen adjunto. Vamos a empezar hablando un poco de cómo empieza la familia a ser pensada desde la perspectiva sistémica, psicológica, obviamente. Las primeras investigaciones aparecen en la década del 50. Se centran en la esquizofrenia. Básicamente son patrocinadas, esto surge en Estados Unidos, es una lógica muy particular, quizás por la cuestión de la guerra, puede haber sido. Estados Unidos tenía una gran proliferación de psiquiatras de origen psicoanalítico, de formación psicoanalítica, que empezaban de a poco a estudiar los fenómenos eh, psiquiátricos, sobre todo de la esquizofrenia, y empezaban a notar que el psicoanálisis no les terminaba de dar respuesta a lo intrasubjetivo del psicoanálisis, el inconsciente, no les terminaba de dar respuesta a lo que ellos buscaban o esperaban encontrar como respuesta al abordaje de la esquizofrenia. Entonces de a poco se empiezan a correr hacia el lado de la, la mirada más interaccional, que sin querer los va a ir llevando a caer en el paradigma sistémico. En el 50 nos encontramos entonces con estas investigaciones orientadas a la esquizofrenia, patrocinadas básicamente desde el lado de psiquiatras psicoanalíticos. Vamos a tener dos lugares en Estados Unidos muy desarrollados con esto: el Instituto Nacional de Salud Mental, el NIM, de Estados Unidos, y el Grupo de Filadelfia. Van a ser dos lugares creados, o sea, armados por psiquiatras psicoanalistas que van a empezar a orientarse de a poco hacia lo interaccional. Y por el otro lado vamos a tener al grupo de Palo Alto, California, que va a ser netamente orientado a la comunicación. Este grupo lo va a formar Bateson junto con otros autores que van a quedar todos dentro de lo que vamos a enmarcar la perspectiva sistémica pura, los modelos sistémicos puros dentro de lo que es la terapia sistémica familiar. En la década fundadora los europeos no tuvieron prácticamente protagonismo, con excepción de Halls y Line. Line lo vamos a nombrar mucho porque Line tiene todo un desarrollo muy interesante desde una perspectiva de tercera fuerza existencialista con respecto al origen de la esquizofrenia, enlazándolo en parte con Med y con la noción de self y el falso self sí, un falso self que se construye y que muchas veces nos puede llevar a esta idea de esquizofrenia. Pero más allá de eso, es muy poco lo que tienen la mirada familiar de, de las patologías graves como la esquizofrenia en desarrollos europeos. No estamos acá hablando todavía de sistémico ni no sistémico. Estamos hablando de aproximaciones a psicología familiar, psicoterapia familiar de pacientes graves, que es lo primero que aparece en esta década del 50. Los psiquiatras norteamericanos, como les decía, vamos a diferenciar el inicio en estos dos grupos que habíamos visto antes. Primero les voy a contar la historia de estos dos grupos que tenían más una ascripción psicoanalítica, y después les voy a contar la historia de Palo Alto, que es una inscripción más sistémica, ya de base o comunicacional, interaccional. Vamos a arrancar con el psicoanálisis. Durante la década del 50, los psiquiatras norteamericanos, como les contaba, tenían una orientación psicoanalítica, pero cuando empezaban a abordar esta cuestión de
la madre y el hijo desde lo intrapsíquico, se les dificultaba, no encontraban las herramientas para poder teorizar esto. Y de a poco empezaron a ir haciendo un corrimiento hacia la teoría interaccional. Entonces no solamente se iba a producir este trabajo intrapsíquico, en donde la madre inconscientemente no permitía a ese hijo el advenimiento en el lugar de la castración, como diría el psicoanálisis, no puede terminar de ser un hijo castrado porque la madre tampoco es castrada en ese momento, sino que están los dos en una fantasía de completud total, la madre completada por el hijo y el hijo de alguna manera como su majestad el bebé, como diría Freud, siendo objeto de esta madre. Y empiezan a hacer un corrimiento hacia lo interaccional. ¿Quiénes empiezan a aparecer como exponentes teóricos acá y con qué conceptos? Bueno, la primera hipótesis, la de la simbiosis de madre-hijo, esta madre que les explicaba sobreimplicada, que no permite que el hijo emerja como un sujeto deseante, era una explicación a nivel inconsciente, no un aspecto relacional. Pero aparece Frieda von Reichmann con un concepto en donde ya empieza a introducir lo relacional, que es esta madre esquizofrenógena. Una madre que interactúa con ese hijo más allá de lo inconsciente, a nivel interacción, interactúa con este hijo de una manera diferente a lo normal y que es productora de esquizofrenia en su o sus hijos. Este mismo concepto lo toma John Rosen después en uno de sus libros en 1951. O sea que podemos ubicar a estos dos autores como los iniciadores de este corrimiento desde los aspectos intrapsíquicos hacia los aspectos interaccionales de la relación madre-hijo. Luego se va a pasar de la díada madre-hijo a la tríada, incorporando también al padre. Y por último, estas teorizaciones psicoanalíticas sistémicas, porque estaban ahí en el medio, terminan abarcando a toda la familia. Como otro hito importante podemos pensar el estudio intensivo de 16 jóvenes esquizofrénicos y sus familias que hizo Theodor List con todo su equipo de colaboradores. Arrancó en 1951, estuvo muchos años, creo que lo publicó a finales de esa década o principios de la siguiente. Y lo podemos ubicar como uno de los psiquiatras pioneros en tratar familias completas dentro del campo de la esquizofrenia. Lane Wine y Murray Bowen, esto del inglés es mortal, ya lo sabrán, tampoco se los voy a pedir que me lo puedan decir, que estaban en el Instituto Nacional de Salud Mental, terminan desarrollando un estudio sobre familias esquizofrénicas en las cuales durante 5 años internaron 7 familias completas por periodos que oscilaban entre 1 y 3 años, y esas familias fueron observadas constantemente. Tenían psicoterapias familiares, tenían psicoterapias individuales en un primer momento, más allá de que eran observadas en la interacción constantemente. Creo que había un equipo de 20 y pico personas que rotaban y constantemente estaban observando a estas 7 familias. Tenían espacios terapéuticos individuales en un primer momento, que a medida que fueron puliendo el dispositivo, se dieron cuenta que era más práctico tener espacios terapéuticos grupales, y ahí empieza a aparecer entonces los primeros esbozos de una psicoterapia familiar. Bueno, como les decía, primero se trabajó con terapeutas individuales y después el modelo fue derivando de a poco hacia una terapia familiar conjunta. Como resultado de este trabajo, Bowen, que era uno de los que integraba este equipo, publica el libro Esquizofrenia y Familia, en donde propone o retoma un concepto desarrollado en 1955 por Lewis Hill, que había quedado ahí, no había hecho mucha resonancia, que plantea que la esquizofrenia es un proceso que requiere 3 o más generaciones para desarrollarse,
y concluye que la psicosis es un problema familiar. El origen de la psicosis es un problema familiar, si bien en muchas formas básicas debemos referirnos a ella como si se tratara de una enfermedad del individuo. Y acá entonces abre el abanico a poder pensar que las patologías graves son problemáticas individuales seguramente, pero todas tienen un alto, una alta implicancia también de el grupo familiar para que esta patología se cure, se trate o no y se siga perpetuando en crisis y crisis y crisis hasta el deterioro de una demencia. Por último, para no dejar afuera a alguien que fue muy importante y que está en el otro instituto, en el Instituto Filadelfia, mientras esto pasaba en el Instituto Nacional de Salud Mental, en el Instituto Filadelfia, eh, Bosomenshi, Nagy, otro apellido rarísimo, eh, empezó a crear un centro de formación de terapia familiar. Y una de las primeras contribuciones que este grupo Filadelfia dio a este abordaje de la familia desde una perspectiva sistémica fueron los libros presentados junto con otras personas, fueron libros elaborados con el equipo, por eso él no es fundador del instituto, sino que es cofundador junto con un montón de otros psicólogos, psiquiatras, más que psicólogos, que no los pongo porque ustedes lo verán en el texto, no es necesario pensarlo ni nada, ni estudiárselos. En estos libros, Terapia Familiar Intensiva de 1965, Lealtades Invisibles de 1973, desarrolla una teoría familiar y su propia orientación terapéutica, que después se va a agrupar dentro de lo que vamos a llamar terapia contextual. Es muy sintéticamente el recorrido que hace el psicoanálisis durante estas 3 primeras décadas hasta llegar a la década del 80. ¿Qué pasa mientras tanto con eh, la otra perspectiva, la de Palo Alto, que les decía, que era completamente interaccional? Bueno, esta se constituye más o menos a principios de la década del 50 como la anterior. Paralelamente, unos estaban en Filadelfia, estos están más en California, bajo la figura de Gregory Bateson, que se había formado o había recibido mucha formación de parte de todo lo que era la teoría sistémica de Bertrand Laffine, etcétera, que ya había incursionado en esta parte de la interacción. Un psiquiatra muy enfocado en lo que es la interacción y la comunicación y que publica junto a Ruesch en 1951 La comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Acá ya empieza a puntualizar que para él el origen de los trastornos psiquiátricos son cuestiones, disfunciones o trastornos comunicacionales. Eh, este grupo de Palo Alto que él constituye o se empieza a constituir en torno a él, empieza a nuclear un montón de otros profesionales que también estaban trabajando esta cuestión de la comunicación. Ruesch, por ejemplo, Jay Haley, que lo vamos a ver en terapia estratégica como uno de sus principales exponentes, eh, obtienen una subvención para poder trabajar esto y empiezan entonces a investigar todo esto dentro del grupo de Palo Alto. En 1956, este equipo publica un artículo que tuvo una importancia fundamental para el desarrollo posterior de la terapia familiar. El artículo se llama Hacia una teoría de la esquizofrenia y postulan como teoría etiológica para esta enfermedad un trastorno comunicacional llamado doble vínculo, que ustedes lo habrán escuchado, porque es esta madre que de alguna manera se comunica
verbalmente con su hijo, dándole unos mensajes, pero actitudinalmente sus mensajes son diferentes, son opuestos, contradictorios. Entonces ubica a este niño en un lugar en donde no puede terminar de decodificar el mensaje de esta madre nunca. Si es que verdaderamente lo quiere o si que verdaderamente lo rechaza. Puede ser una madre que verbalmente diga te quiero, te amo, pero comportamentalmente sea fría y distante, o lo opuesto, que no le diga nunca nada bueno, pero que sea muy amorosa comportamentalmente. De cualquiera de las dos maneras, este trastorno comunicacional que tiene la madre y que hace que el hijo no pueda terminar de decodificar el mensaje, termina muchas veces, para esta teoría, como un postulado central etiológico de la esquizofrenia. Dentro de esto, en 1959, Jackson, que es otro de los que estaba en este equipo, convocado por Bateson, funda lo que se llama el Instituto de Recursos Mentales, eh, de Salud Mental, de Cuidado Mental, el MRI, de Palo Alto, California, con la intención de dar continuidad al equipo, porque se le había caído el subsidio que habían conseguido en un primer momento, que se venía trabajando desde el hospital de veteranos en gran parte. Gran parte de estos primeros trabajos que vimos antes venían desarrollados desde un estudio, como muchas veces ha pasado en Estados Unidos, sobre todo en investigaciones de psicología social, ha sido muy común, de posguerra, en donde se estudiaba a los veteranos de guerra para ver los problemas, los efectos que había tenido de los traumas de guerra, etcétera. Al caérsele esa subvención del hospital de veteranos, Jackson, que ya estaba dentro del grupo del Palo Alto, investigando con su equipo, para dar continuidad a todo el equipo de trabajo y al trabajo que ya venían desarrollando, funda el MRI y entonces consigue una nueva meca de investigación para este instituto. Cuando se funda en 1959 este MRI, se convoca a todos los que ya habían trabajado en Palo Alto, incluido Bateson, pero Bateson es el único que no se suma, porque Bateson ya en ese momento tenía otros proyectos, ya se había comprometido en ir a las Islas Vírgenes a seguir estudiando la comunicación, pero en este caso entre humanos y delfines. Entonces, Bateson no queda, que fue el instaurador de toda esta discursividad, digamos, del modelo sistémico comunicacional, interaccional, pero quedan todos los demás. Y en 1962, otro hito interesante, se integra al MRI un psiquiatra austríaco que también venía desarrollando mucha investigación sobre la comunicación humana y que seguramente les va a sonar porque lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, que es Paul Watzlawick, el autor de los axiomas de la comunicación humana, de la teoría de la comunicación humana. Con Watzlawick ya dentro de este MRI, de este instituto, termina de cerrarse el equipo, que ha tenido entradas y salidas constantes, pero termina de consolidarse el equipo que va a ser lo que va a terminar formando el modelo de MRI o interaccional dentro de las teorías que vamos a desarrollar más adelante. El grupo de Palo Alto, así como el MRI y las secuelas que surgen después del MRI, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero que lo vamos a ver después, que son otros modelos teóricos que van a surgir del MRI, se van a caracterizar por tratar de plantear un nuevo paradigma explicativo de los trastornos de la conducta, partiendo de la teoría de la comunicación, la cibernética y la teoría de los sistemas. A esto nosotros lo vamos a denominar modelo sistémico puro, porque verdaderamente sus bases, basados en el paradigma batesoniano, o sea, su padre es Bateson, sus bases son
sistémicas comunicacionales puras, no tienen influencia del psicoanálisis acá. Bueno, para la escuela interaccional MRI de Palo Alto es una parte de un sector de California, eh, una de las características que esta escuela tiene es que, por ejemplo, no estaba afianzada a una universidad en su primer momento, había líneas de investigación sin un lugar físico que las contuviera todas. Entonces, por eso quedaron como la escuela de Palo Alto, porque en verdad eran investigaciones necesarias en Palo Alto, pero no había una universidad que recibiera subsidio ni nada para estas investigaciones específicas. Para ellos, la tesis central es la comunicación, pero no vista desde el lugar del mensaje, de la palabra o del contenido, como lo vería un psicoanalista, desde el signo y el símbolo, desde estas producciones del inconsciente que salen, que marcan configuraciones psíquicas, ni desde esta cuestión de, que diría Lacan, eh, lo, el significante y el significado de, de las palabras, de la transmisión lingüística, sino ellos lo van a ver como una interacción social, ellos se van a enfocar en la comunicación como un fenómeno de influencia y en donde lo que más prima en esta comunicación no es el contenido en sí, sino la, la forma en que se da esta interacción, el objetivo que persigue esta interacción. Esto lo vamos a entender más cuando veamos los axiomas de Václavic en unas viñetas más. Los sujetos interactúan entre sí y la comunicación pasaría a ser la base de todas estas relaciones personales. Como principal exponente está Gregory Bateson, que si bien no estuvo dentro del MRI, fue uno de los que siempre apuntaló esta corriente y colaboró con ellos. Paul Václavic, que lo hemos visto ya en otras, seguramente lo habrán visto en otras materias o en otros temas. Nosotros acá lo vamos a ver desde la perspectiva de la pragmática comunicacional, que es la línea teórica que él propone, y nos vamos a centrar específicamente en sus 5 axiomas de la comunicación, que seguramente los han visto en algún otro lugar. Si no los han visto, los vamos a igual reflotar hoy y entender hoy. Irving Goffman, que es otro autor de esta área de comunicación, él estudió más la interacción social, eh, desde los fenómenos de estigma, por ejemplo, de cómo se va organizando el preconcepto sobre alguien o un rótulo sobre alguien, que está internado, por ejemplo, o que está preso, etcétera. Nosotros a Irving Goffman no lo vamos a ver, es muy interesante para leer, es parecido a Václavic en muchas cosas, introduce otros conceptos nuevos, pero no lo vamos a ver nosotros acá. La comunicación es estudiada por esta escuela como un proceso permanente y multidimensional, un conjunto integrado que no se puede comprender como contenido solo, y acá es donde hace la brecha, la ruptura con lo que es todo el movimiento psicoanalítico o lingüístico. Para ellos, todo lo que sea mensaje se va a poder entender solamente en un contexto determinado en donde sucede este acto comunicativo. No lo podemos decodificar de otra manera que dentro de ese contexto. Les decía, por ejemplo, los axiomas de Václavic, que es una de las postulaciones que Václavic hace con respecto a esta cuestión de la pragmática comunicacional. Václavic postula 5 axiomas de la comunicación. Un axioma es un postulado que es irrefutable, que tiene evidencia empírica y que es irrefutable, por sí mismo tiene peso. Eh, y él propone 5, de los cuales de ahí se va a desprender lo que él va a llamar la paradoja pragmática, que es algo similar a lo que propone Bateson con el doble vínculo, cuando habla de esta mujer madre, que transmite un doble mensaje a este hijo, en donde por un lado transmite un mensaje afirmativo sobre una emoción, pero por el otro lado le transmite un mensaje negativo, contrario, sobre esa misma emoción. Por lo tanto, el hijo queda siempre
en este lugar de no poder terminar de decodificar qué es lo que le está queriendo decir la madre con esto que le está queriendo decir. Les ponía el ejemplo, te amo, que se lo diga, pero que sea una madre fría que no pueda demostrarlo. Por lo tanto, el mensaje va a salir de dos formas opuestas, y esto es una paradoja. Václavic va a utilizar algo similar para explicar esta paradoja. No va a hablar de este doble vínculo, pero lo va a hablar con estos 5 axiomas que nos va a permitir entender cómo se dan estas comunicaciones paradójicas. El primer axioma es básico y esencial. Él propone que es imposible no comunicar, o sea que toda conducta del ser humano es un acto de comunicación. Y como el ser humano es conducta por naturaleza, es lo único que es todo conducta, haga lo que haga, siempre va a estar comunicando algo. La esencia de la comunicación se encuentra en el mismísimo proceso de la relación y la interacción con un otro. Por lo tanto, todo lo que hago es leído por ese otro como comunicación, aún el silencio. Y esto, no sé si lo han visto conmigo, si no lo han visto con algún profesor, podemos pensar un ejemplo. Imagínense antes cuando viajábamos en el micro, el Rápido del Sur, y de pronto estábamos sentados solos en un asiento doble y el micro se empezaba a llenar y nosotros no queríamos que ocuparan el asiento de al lado o que nos hablaran si se ocupaban el asiento de al lado. ¿Qué conductas se podían armar para comunicarle a ese otro que no queríamos que nos se sentara? Bueno, poner la mochila en el asiento de al lado, hacerse el dormido si venía un conocido. Esos son mensajes que son conducta, no hay palabra, y sin embargo comunican. El silencio comunica también. Por lo tanto, todo es comunicación. Es imposible no comunicar aunque permanezcamos en silencio. Ahí es donde vamos a dividir incomunicación de no comunicación. Que sea imposible que no haya comunicación no implica que la comunicación sea funcional. Cuando hablemos de incomunicación no vamos a hablar entonces de una ausencia de comunicación, sino de una comunicación disfuncional, una comunicación que termina sin comunicar. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, tal que el segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación. Este es el segundo axioma de Václavic. ¿Qué nos dice este axioma? Dice, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Un aspecto que es el mensaje, lo que quiero decir, y un aspecto de relación, a quién se lo quiero decir. Y él dice, tal es que el segundo, el aspecto de relación, clasifica al primero. Es decir, según con quién esté hablando, cuál sea mi relación con esa persona, va a adquirir un sentido lo que me está diciendo. Digamos, si yo estoy con un grupo de amigos y uno de mis mejores amigos me dice, sos un boludo, perdón por la palabra, pero busco un ejemplo sencillo, eh, yo capaz que me río con ese mensaje, en ese contexto, en esa relación. Ahora, ¿qué pasa si mi jefe, si yo como profesor le digo a alguno de ustedes, sos un boludo? Va a tener otra connotación, aunque las palabras son las mismas, el tono puede ser el mismo, la relación que establezco con este otro le cambia el sentido a ese mensaje. Por lo tanto, estoy metacomunicando. ¿Qué significa metacomunicar? Hacer un análisis de segundo nivel de una comunicación. El primer nivel es qué me dice, el segundo nivel, quién me lo dice en este caso. Estoy haciendo un segundo nivel de análisis. Volviendo entonces al axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido, mensaje, y un aspecto relacional, quién me lo dice, tal que el segundo, quien me lo dice, va a clasificar al contenido, al mensaje. Y por eso, este segundo, el quien me lo dice, es una metacomunicación, un segundo nivel de análisis.
Recibo el mensaje y después analizo de quién me está viniendo ese mensaje. Por ende, voy a tomar la decisión de reaccionar negativamente, de reírme, de no hacer nada, de agachar la cabeza, en función de quién es este otro que me está diciendo esto. No es lo mismo que un amigo, vuelvo a decir, te diga callate, que te diga un juez en una corte callate. Los dos contenidos son iguales, pero los vamos a analizar de manera diferente, metacomunicar de manera diferente, en función de quién me está diciendo eso. El tercer ejemplo, el tercer axioma, perdón, dice, en un hecho determinado de interacción, los participantes del acto comunicativo, dos personas, uno que habla, uno que escucha, y después el otro que responde y el otro que escucha, etcétera, establecen una secuencia de hechos a su modo. Una secuencia de interacción puede ser un zigzag donde el sujeto A le dice algo al B, el B le responde al A, el A le responde al B nuevamente, el B le responde al A, etc. Hay secuencias de estas que son circulares, donde A se enoja con B por tal cosa, B se enoja con A por tal otra, A se enoja por B por la misma cosa, B se enoja por A por esa misma cosa que se enojó la primera vez, y uno retroalimenta en el otro esa pauta de interacción. En el ejemplo del texto de Václavic está la cuestión de una mujer que se enoja porque el marido viene tarde, siempre llega más tarde, sale del trabajo y pasa por el bar antes de venir a casa. Una mujer que se enoja por eso, que sería el sujeto A, y un sujeto B, que es el hombre que sale de, del trabajo y va a tomar al bar porque no quiere ver esa cara de vinagre a la mujer que está enojada. Por ende, ambos puntúan una secuencia de interacción que es siempre la misma desde el propio lugar en que cada uno puede ver esa secuencia de interacción, desde su propio lugar de su acto comunicativo. Entonces, si le preguntamos a esta mujer por qué está enojada, ella dice, yo me enojo porque él viene, siempre pasa por el bar antes de venir para casa. Y si le preguntamos al señor por qué está enojado, seguramente responderá, ¿por qué no pasa por casa? Seguramente responderá, yo no paso por casa porque prefiero ir antes al bar, tomarme unos tragos con mis amigos antes que verle la cara de vinagre y de enojo a esta mujer que siempre que llego está enojada. Y de alguna manera, los dos tienen razón, pero ven una parte nada más de esta interacción, de la secuencia. La parte que ellos pueden observar, Václavic va a decir puntuar de esta secuencia de comunicación. Si yo soy la mujer, voy a puntuar, me enojo porque él no viene. Mientras si yo soy el varón, voy a puntuar, no vengo porque ella siempre está enojada. De cualquier manera, es un círculo vicioso que hasta que los dos no pueden darse cuenta que la interacción no tiene solo la parte de ellos, sino la parte del otro también, esta cuestión no se resuelve y sigue estando así. Esto pasa con madres e hijos adolescentes, pasa en un montón de situaciones diferentes en donde uno, sin darse cuenta, retroalimenta al otro en esta cuestión comunicativa disfuncional. Obviamente la interacción terapéutica implicaría poder ver las dos partes y poder cada uno implicarse en cambiar la suya. Porque si uno cambia un modo de respuesta, seguramente obliga al otro también a cambiarlo. El cuarto axioma dice, toda comunicación tiene un aspecto digital y un aspecto analógico, que acompañan y dan sentido al mensaje. Este es parecido al 2, pero no es igual. En el 2 hablamos de relación, contenido y relación. Y acá hablamos de un aspecto digital, que sería lo verbal, el contenido del mensaje verbal, lo que digo, y un aspecto analógico, que sería lo paraverbal, lo que mi imagen transmite. Acá también muchas veces podemos encontrar la paradoja pragmática o el doble vínculo de Bateson que hablábamos hace un rato. Una madre que verbalmente, digitalmente dice te amo, pero analógicamente muestra odio. Por lo tanto, ubica al que recibe el mensaje en un lugar de paradoja donde no sabe cuál de las dos son verdades. Las dos no lo pueden ser nunca. Por lo tanto,
lo deja en un lugar que no puede resolver esta cuestión. Para los fines prácticos nuestros del cuarto axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido verbal, hablado, mensaje, y un aspecto analógico o paraverbal, mis gestos, mi tono de voz. Todo eso va a marcar que el otro puede interpretar bien o mal el contenido, el mensaje. Y esto lo notamos mucho, por ejemplo, en los chats, donde la ausencia de lo paraverbal hace que uno escriba algo y el otro lo malinterprete muchas más veces que en la realidad misma. Y se generan conflictos bastante importantes por esto. A eso el chat ha intentado resolverlo a través de los emoticones, expresiones de emociones o de posturas que acompañen al mensaje, porque lo paraverbal no está presente. Entonces, esta es otra forma también de poder entender conflictos en la comunicación de una familia que se pueden dar muy a menudo, eh, y por estas tonterías de la mala interpretación. Por último, el quinto axioma dice, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. Es decir, hay dos tipos de intercambios comunicacionales. En los simétricos, los dos sujetos que intercambian tienen una relación de igualdad, por ejemplo, hermanos, amigos, mientras que en la complementaria hay una diferencia marcada entre ellos. Papá-hijo, mamá-hijo, juez, eh, no sé, fiscal, doctor, paciente. Pero a la vez, aunque tienen esta asimetría, son complementarios. Uno no podría existir si el otro no existiese. No podría haber un mensaje del juez si no hubiese un fiscal que recibiese. No podría haber un mensaje hacia el hijo si no hubiese hijo. Por lo tanto, la asimetría implica complementariedad. Y acá vamos a tener entonces dos diferentes tipos de interacciones. Las simétricas, donde no hay distancia entre los dos. ¿Puede haber conflictos? Sí, seguro, desde una perspectiva simétrica, perdón. Y la complementaria, donde va a haber la máxima diferencia entre ambos. ¿Puede haber conflictos? Sí, desde una perspectiva complementaria. O sea, uno retroalimenta al otro en este conflicto desde la complementariedad. El primer modelo terapéutico que plantea la escuela MRI es la terapia breve del MRI. Es un modelo de terapia breve desarrollado por Václavic y otros colaboradores, en donde su principio central está en la economía en el sentido de hacer el mínimo cambio posible para lograr el máximo beneficio posible dentro de ese sistema familiar. El terapeuta es quien conduce la terapia, guiando las conductas de los miembros del sistema, pero siempre teniendo en cuenta los recursos que este sistema tiene, que los consultantes tienen, para poder afrontar o cambiar esta situación de interacción disfuncional. El problema para este modelo es una dolencia concreta que refiere una o varias de las personas, puede ser quien lo porta o no, puede ser un chico que tiene un problema de adicción dentro de una familia, o puede ser la madre reclamando que el chico consume drogas dentro de esa familia. No importa quién lo tiene, no importa si es una conducta ordinaria o no, si se hace pis en la cama, si no tira los toallones y deja todo desordenado, no importa, sino que es una conducta indeseada. Eh, lo que hace que esta conducta indeseada se vuelva un problema es que es el significado que le ha otorgado ese sistema a esa conducta durante tanto tiempo. Ante esta conducta indeseada han probado un montón de soluciones, y todas esas soluciones que han probado son soluciones que no han ayudado a cambiar esta conducta, pero sin embargo la siguen reproduciendo, forzando al sistema, intentando que en algún momento llegue a cambiarla. Por lo tanto, lo que propone Václavic, o este primer modelo de terapia breve, es lo primero que tenemos que hacer acá es definir el problema.
Focalicemos cuáles son las conductas indeseadas, en qué conductas concretas queremos que se visualice o se conviertan. Evaluemos cuál es su evolución. Consensuemos entre los diferentes miembros de la familia cómo buscamos o podemos lograr que estas conductas se pierdan, se eliminen las conductas indeseadas. Bajo esta tesis, esta escuela propone que una modificación de los intentos fallidos de solución puede aliviar esto. O sea, lo que va a proponer Vaslavi acá es, nos vamos a centrar en todas las estrategias que han utilizado para intentar reducir esta conducta y que no han funcionado y que siguen estando dentro del sistema familiar. No las han eliminado porque fueran ineficaces, sino que las han mantenido y eso ha forzado al sistema a que se profundicen los problemas. Por lo tanto, empezar a modificar estos intentos fallidos de solución puede ser ya un respiro para el sistema y para que mejore su forma de interactuar, de comunicarse, etc. No es necesario cambiar todo el funcionamiento de un sistema. Lo que tiene que hacer el terapeuta, observando y observando los recursos que tiene la familia, es propiciar un pequeño cambio dentro del sistema, que a través de un proceso de sinergia pueda ir modificando y haciendo más efectivo cada vez a este sistema. Es todo un desafío para un terapeuta detectar cuál es el punto sistema. El punto sistema sería este lugar donde si yo toco, voy a hacer un cambio que va a mejorar la relación sin tener que haber cambiado todo. La secuencia del proceso terapéutico para esta terapia breve del MRI: definimos el problema, qué es lo que está pasando, diagnosticamos el circuito de mantenimiento de ese problema, analizamos qué soluciones siguen dando vuelta ahí, que no han sido eficaces, pero siguen manteniendo el problema. Implementamos intervenciones específicamente terapeutas, hagamos esto, cambiemos esto, evaluamos si eso funcionó, si funcionó, directamente mejoramos la familia, cerramos la terapia. Si no funcionó, retroalimentación y volvemos a probar con otra técnica hasta que el proceso terapéutico esté lo suficientemente corregido como para poder ser eficaz. Las recomendaciones: volverse eficaz. ¿Qué intervenciones específicas usa este modelo de terapia breve? La reformulación y el reencuadre, que buscan proponerle a la familia cambiar la interpretación de la conducta no deseada, definirla de otra manera, problematizarla de otra manera. Las sugerencias, que sería proponer una conducta alternativa a las disfuncionales sin transmitir el carácter de imposición, porque después vamos a tener las prescripciones directivas donde sí, ahí vamos a dirigir, vamos a imponer, haga esto o haga aquello. Pero cuando sugiero, doy la libertad al otro de que lo tome o no. Seguramente si es algo necesario y lo sugiero y el otro no lo toma, en un momento cambiaría la estrategia de que sea una prescripción directiva. Algo que directamente le diga, bueno, a partir de mañana va y hace esto, que es completamente lo opuesto a lo que venía haciendo hasta hace un tiempo. Pero antes se lo intenté dar como un tipo de sugerencia. ¿No ha probado usted, en vez de responderle así a su señora cuando se enoja, hacer lo siguiente? Y a ver cómo lo toma esta persona. Y las prescripciones paradojales van a tener que ver con prescripciones opuestas a lo que sería esperable que se prescribiera. Esto lo vamos a volver a ver un poco más adelante con otro modelo. El segundo modelo que propone el MRI es el modelo de terapia breve para resolver problemas. Es un modelo que reversiona algunas de las cuestiones del modelo anterior, sigue trabajando con el problema. Esto es una terapia centrada en el problema, intervienen las llamadas soluciones intentadas, aquellas respuestas que dan a los consultantes al problema con la intención de resolverlo, pero que finalmente no logran con ello no logran poner ningún cambio, no logran hacer ningún cambio. Sin embargo, esa solución intentada la siguen aplicando una y otra vez, como les decía, y esto hace crecer
la complejidad del problema dentro del sistema. ¿Qué soluciones, qué soluciones pueden ser problemas de estas intentadas? Por ejemplo, el intento de forzar un acontecimiento que solo puede ser espontáneo. El intento de dominar un acontecimiento temido evitándolo. El intento de lograr acuerdo mediante una oposición. El intento de lograr sumisión mediante la libre aceptación. Confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa. El intento de quedarse solo atrayendo la atención. El intento de enseñar responsabilidad quitándola. No sé si lo han notado, pero todos tienen una característica en común, que intentan una cosa por el camino opuesto. Y ahí volvemos a caer en la paradoja pragmática o la paradoja de la comunicación. Intento forzar un acontecimiento que el acontecimiento de por sí tiene que darse espontáneamente. Intento que madure un nene que la maduración se le va a dar espontáneamente en determinada edad. Intento dominar un acontecimiento evitándolo. ¿Cómo voy a dominar algo si no lo enfrento? Intento lograr un acuerdo mediante una oposición. ¿Cómo voy a poner de acuerdo con alguien cuando estamos en dos polos opuestos? Hay otras estrategias que tenemos que utilizar para poder lograr ese acuerdo. La negociación, por ejemplo. Intento lograr sumisión de alguien mediante la libre aceptación. ¿Cómo voy a tener a alguien sumiso si es libre de aceptar o no? Son paradojas. Intento enseñar responsabilidad quitándola. Intento que alguien sea más responsable y le voy eliminando las responsabilidades que tiene que tener. Bueno, estos son algunos ejemplos de estas soluciones intentadas que caen en este circuito paradójico, por lo tanto, son problemas más que soluciones. La estrategia general es hacer que el consultante abandone su solución intentada, proponiéndole al mismo tiempo otra respuesta para solucionar el problema. Generalmente esta nueva solución tiene que ser exactamente contraria, porque estamos en paradojas. Entonces, si voy a querer confrontar tal tema evitándolo, le voy a tener que dar un 180 grados a esta conducta. Voy a tener que confrontar el tema afrontándolo. Utiliza las mismas técnicas de intervención que la escuela anterior, ha visto que no ha variado mucho, ha agregado sobre la otra, pero sigue siendo lo mismo casi. El terapeuta manipula la secuencia de interacción del grupo familiar, puede cambiar lugares, duraciones, frecuencias, intensidades, participantes de las interacciones, buscando de alguna manera encontrar estas interacciones saludables, más que las no saludables que las que se están dando hasta este momento que vienen a consultar. Bueno, alumnos, esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido, que haya sido un video bastante entretenido, llevadero. Y anoten cualquier duda que tengan para poder preguntarla en la próxima clase. Un cariño para todos.